Chao, chalón amigos, bienvenidos una vez más a este espacio. El día de hoy vamos a retomar nuestras clases. Hoy vamos a continuar con los Muadín. Vamos a continuar con el Muadín que nos compete el día de hoy, que es Shavuot. Voy a compartirles mi pantalla para que iniciemos. Ok, lo último que habíamos visto de la última clase, estuvimos viendo acerca del Omer Reshit, ¿no? Y lo que vimos pues que el Omer es una unidad de medida, ¿no? Alrededor de 2 litros o 2 kilogramos. En este caso, en la fiesta de Pesaj, vemos que, como lo vemos aquí en el gráfico, Yeshua, el 14 de Aviv, ¿sí? Que era el día de Pesaj, que significaba la muerte o el sacrificio, más bien, del Corbán de Pesaj, que era el cordero, ¿sí? En esa noche, cuando inició ese día, pues Yeshua cenó con sus discípulos y bueno, todos los sucesos que ocurrieron, que ustedes los vieron la última clase, que no lo vamos a comentar todo aquí, pero vimos que en ese mismo día 14, ya en la mañana, bueno, Yeshua rezó alrededor de las 3 de la tarde, muere y ya antes de terminar el día es sepultado, ¿no? Y vemos que Yeshua representaba el sacrificio de ese cordero y que esta celebración, si bien tenía una connotación o un significado histórico, también tenía un significado agrícola, ¿no? Y en ese significado histórico y profético, pues Yeshua venía a cumplir con esa celebración que el pueblo de Israel venía celebrando durante tanto tiempo. Él representaba ese sacrificio del cordero, pero también después del 15 al día 21 iniciaba la fiesta como tal de los panes sin levadura o matzot. Y Yeshua representaba también esos panes sin levadura o matzot, que recuerden que la levadura simboliza el pecado, Yeshua era ese pan que descendió del cielo sin pecado. Bueno, todo eso lo estuvimos viendo, pero también vimos que Yeshua él mismo había dado una profecía de la señal de Jonás, dijo que era que 3 días y 3 noches iba a estar en el corazón de la tierra y que después de eso iba a resucitar. Y eso se conectaba con la presentación de la ofrenda del Omer Reshit. Sí, este no se llama Bikurim, se llama Omer Reshit porque la palabra lo que muestra ahí es Omer Reshit, que significa Omer, pues es lo que se ha traducido como esa gavilla de primicias, y Reshit significa principal, ¿sí? Entonces se presentaba una ofrenda de cebada, un Omer de cebada, y se mecía en el templo. Yeshua, ¿sí? Lo vimos que él representaba esa primicia, que era como quien dice, la primicia de la primicia, porque era lo primero que se cosechaba, era lo primero de todo, de todas las primicias que se llevaban. Y Yeshua representa esa primicia de los resucitados, o sea, él es el primer resucitado que hay. De hecho, basamos nuestra fe en ello. Por eso nosotros vamos a ser resucitados después y vamos a hacer sí, nosotros íbamos a hacer esos bikurim, que tiene que ver con lo que vamos a iniciar a ver el día de hoy, de las primicias de Shavuot, que esas sí se llaman bikurim. Entonces Yeshua se presenta, resucita el tercer día, cumpliendo con estos eventos de la fiesta que el Eterno había mandado, que tenía que ver con la agricultura, pero también tenía que ver con la historia y con un cumplimiento profético. Vimos además de que habían diferentes posiciones, ¿no? Habían diferentes posiciones y quiero iniciar con ello el día de hoy, o recapitular también esto, porque ya en el primer siglo había una controversia con el tema de cuándo era que se presentaba la gavilla, porque tenemos este versículo en Levítico 23:9 que dice: y habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia, ¿sí? De los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Adonai para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo lo mecerá. Y precisamente en este punto, el día siguiente del día de reposo de la mesera, aquí estamos hablando
ahí hay un título que dice Sefirat HaOmer, pues vamos a iniciar con esto, pero aquí estamos hablando del Omer que se presentaba cuando resucitó Yeshua, el Omer Reshit de Pesach. Resulta que con este pasaje dice, el día siguiente del día de reposo había una gran controversia, habían diferentes posiciones, ¿sí? Y era que los fariseos interpretaban que ese día de reposo o Shabbat era el día después de la fiesta, el primer día de la fiesta de panes sin levadura, o sea, el 15, ¿sí? Recordemos aquí viendo en este gráfico que el Shabbat semanal está representado por el color rojo. Entonces aquí coloqué un ejemplo como para poder entender este ejemplo. Los rojos son los Shabbat semanales. Lo azul representa el Pesaj, el sacrificio del cordero, que es el 14. Aquí lo tenemos en el calendario del 14. Lo que está en amarillo representa los 2 días que son de descanso, que son el primer día de panes sin levadura y el último día, que son el 15 de Aviv y el 21. ¿Sí? Eso no cambia. El problema era cuándo se presentaba el Homer, a qué día de reposo se refería el texto, si se refería al Shabbat semanal o si se refería al primer día, o sea, al primer día de panes sin levadura, es decir, el 15. Los fariseos interpretaron que ese día siguiente al día de reposo era el día después del reposo de la fiesta, o sea, el 15. Por eso aquí en la línea de los fariseos vemos que el 16 era que ellos decían que había que presentar el Homer. Por otro lado, los saduceos, recuerden que los fariseos tenían el control de las sinagogas. Por otro lado, los saduceos, que eran una clase más aristocrática de sacerdotes y demás, tenían el control del templo. Estos saduceos interpretaban que se refería al Shabbat semanal, pero al Shabbat que caía dentro de la fiesta de Pesach. Entonces, colocando el ejemplo aquí de este mismo calendario, los saduceos vendrían a celebrar, por ejemplo, en este ejemplo que colocamos aquí, sería el día 21. ¿Sí? En la época del Mesías ya vimos que, en la época del Mesías vimos acá cómo cayó esto, ¿no? Cayó diferente porque sabemos que el calendario se va moviendo. Sí, cayó como un miércoles el 14, el 15 el reposo de la fiesta, el 16 para nosotros sería un viernes, un día normal, y después venía el Shabbat semanal. Y después de ese Shabbat semanal fue que Yeshua se presentó para nosotros el domingo como esa gavilla. Pero eso cada año se va moviendo y cae indistintamente en cualquier día. Coincidió que en la época de Yeshua cayó en esas fechas. Ahora, había otra interpretación que esa no la vamos a tomar en cuenta, era la de los esenios, que ellos interpretaban ese Shabbat como el Shabbat después de la fiesta. ¿Sí? El Shabbat después de la fiesta era que ellos presentaban el Homer. Entonces, por eso tenemos acá, aquí tenemos los días de la fiesta y el Shabbat después de la fiesta, al día siguiente era que se presentaba el Homer. Bueno, esto lo vimos también en la última clase, pero quiero retomar de aquí porque a partir de aquí es donde va a empezar lo que llamamos acá Sefirat HaOmer, el cómputo del Homer. Nosotros nos alineamos de acuerdo a lo que vimos que incluso les mostré los textos en hebreo, que con respecto a Pesach y a Shavuot, nunca está expresada la palabra Shabbat, ni en relación al Shabbat. Lo único que dice es que no se debe hacer trabajos de servicio, no se debe elaborar, pero en ningún momento está la palabra Shabbat. Ni en los 2 días de descanso de Pesach, ni en el día de primicias. Simplemente dice, no haréis ninguna labor de servidumbre. A diferencia de, por ejemplo, celebraciones como Yom Teruah, que pues esas las vamos a ir viendo más adelante, la fiesta de las trompetas, Yom Kippurim y Sukkot, sí aparece la expresión Shabbatón, Shabbat, Shabbatón, ¿ya? Entonces también teníamos en cuenta esto para alinearnos con los saduceos en cuanto a que, pues, la expresión se está refiriendo a Shabbat, al Shabbat semanal. Ahora, también tomamos como referencia que en ese tiempo, en el templo, precisamente se presentaba, en ese momento se presentaba al día siguiente precisamente de el Shabbat semanal. Ahora,
El tema de los diseños, sí sabemos que los diseños están por allá, en unas montañas, en unas cuevas, apartados del templo, entonces pues no lo vamos a tener en cuenta a ellos. Ahora, siguiendo en esa línea de lo que estamos viendo del Homer, a partir de ahí se empezaba un conteo, ¿sí? Y nos dice en Levítico 23:15, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, ¿sí? Mire que dice el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, o sea, o el Omer Reshit en Pesach, 7 semanas cumplidas serán, ¿sí? Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces aquí tener en cuenta algo. Aquí nos dice que debemos contar a partir del día siguiente del día de reposo. ¿Que se debe contar qué? 7 semanas. ¿Hasta cuándo se debe tomar? Se debe contar hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Es decir, nos está diciendo que debemos contar 7 Shabbats. Claramente hace alusión al Shabbat semanal. Se cuentan 7 Shabbats y al día siguiente de ese Shabbat es que va a ser el día 50. Es decir, en el calendario de nosotros sería un domingo. Sería un domingo. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Adonai y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Entonces, a partir de ahí también se interpreta que está diciendo que el día siguiente, el día de reposo, es decir, que al otro día de Shabbat semanal se debe hacer una santa convocación y es lo que se debe ofrecer el nuevo grano. Por eso nos alineamos con la interpretación de que es en un domingo. Ahora, no me voy a detener ni voy a rebobinar todo el caso de lo que hablamos porque vimos pues que los fariseos tenía que ver con un tema legal del Sanedrín, del último Sanedrín, y los saduceos estaban más alineados con la escritura, que hoy en día serían no, pues que digamos que un movimiento parecido serían los caraítas el día de hoy. Pero eso pues ya lo vimos en clases anteriores. Aquí estamos. Otro aspecto que también nos muestra el por qué esta celebración es el domingo, es porque en las santas convocaciones, en Pesach, en Yom Teruah, en Yom HaKippurim y en Sukkot, el Eterno da fechas precisas. Sí, él dice, el 14 día de tal mes será el sacrificio de Pesach. El 15 será, empieza la fiesta de los Matzot durante 7 días. Da fechas exactas. En Shavuot no da una fecha exacta, nos dice que debemos hacer ese conteo, porque ese conteo, pues el calendario se va moviendo y puede caer en cualquier fecha. Entonces, por eso él no dio una fecha, sino que mandó a contar los días y mandó a contar las semanas, ¿sí? Mire lo que dice acá, perdón. Y también en Yom Teruah nos dice que el primer día del séptimo mes, en Yom Kippur nos dice el 10º día del séptimo mes y en Sukkot nos dice en el día 15 del séptimo mes, o sea, siempre marca el día. En Shavuot nunca marca el día, lo que pone al pueblo es a contar las semanas y los días, ¿sí? Mire lo que dice aquí, dice, contaréis 7 semanas, ¿sí? Entonces había que contar las semanas. Y luego nos dice acá que debemos contar, ¿qué? 50 días. Entonces había que contar días, había que contar semanas y días. En Deuteronomio 16:9 dice, 7 semanas contarás. Desde que comenzare a meter la hoz en las mías, comenzarás a contar 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas. Adonai tu Elohim, de la abundancia voluntaria de tu mano, será lo que dieres. Según Adonai tu Elohim, te hubiera bendecido. Es a ese tiempo, ¿sí? Aquí hace una pregunta, ¿por qué este periodo se llama Sefirat Haomer? Bueno, este periodo de conteo de 7 semanas y 50 días es lo que se conoce como Sefirat Haomer, que en español sería el cómputo del Homer. ¿Qué significa Sefirat? Cómputo, ¿sí? De ahí el nombre de ese conteo. ¿Cómo se hace ese conteo? Se hace iniciando el día. ¿Cuándo inician los días en el calendario del Creador, en el calendario que nos muestra la Sagrada Escritura? Al anochecer, al caer la tarde. Entonces, ese conteo se hace al anochecer, iniciando el día, se recita una bendición.
¿Cuál bendición? Esta que tenemos aquí, señalada. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav betzivano al sefirat haomer, que en español quiere decir, bendito eres tú, Señor, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos ordenaste lo que se refiere al cómputo del Homer. ¿Sí? Luego, después de recitar esa bendición, se menciona primero el día y luego el número equivalente a las semanas. Y ahí coloco un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, hoy son 6 días del Homer. Pues ahí no se cuentan semanas porque todavía no ha pasado una semana. Pero cuando ya pasa más de una semana, más de 7 días, entonces coloco ahí el ejemplo. Son 14 días, que son 2 semanas de la cuenta del Homer. O hoy son 33 días, que son 4 semanas y 5 días del Homer, y así sucesivamente. Bueno, ¿de dónde sacamos esto? Pues esto ya es producto de la tradición, ¿no? De la tradición que se ha venido haciendo desde que se dio el mandamiento, y para tener un orden, entonces se ha establecido hacerlo de esta manera, ¿no? ¿Cuál es el propósito del conteo del Homer, de la Sefirat HaOmer? El propósito del conteo es conectar, porque vemos que este conteo lo que hace es conectar la fiesta de Pesach con la fiesta de Shavuot, ¿sí? Entonces, conecta estas dos celebraciones. Así se da que la verdadera libertad del pueblo. ¿Por qué? Vemos que hubo una liberación física en Pesach. El Eterno los saca, después del sacrificio del Cordero, los saca de la tierra de Egipto, la muerte de los primogénitos, etcétera. Salen y luego arroja las aguas del mar sobre el ejército de Faraón. Hasta ahí ya no los podían perseguir, ni matar, ni volver a esclavizar. Fueron libres en ese momento. Pero faltaba una liberación, la liberación política, psicológica, espiritual. ¿Por qué? Porque ellos pues venían mucho tiempo de estar en Egipto y aún pues tenían en su mente toda la política, toda la parte psicológica de lo que estaban afectados por lo que vivieron en Egipto, ¿ya? Entonces ahí va después de que es arrojado al mar, 50 días después, que se va a conectar con este conteo del Homer, se le va a entregar la Torá al pueblo. Recuerde que el pueblo, el Eterno dice que va a formar una nación. Y una nación, para formar una nación se necesita pues un idioma, una tierra y una constitución. El Eterno los sacó de Egipto, ellos ya tenían un idioma, les iba a entregar, lo iba a introducir a una tierra que él les iba a dar, y pues también tenía que darles una constitución, los mandamientos, decretos, estatutos, para poder que el pueblo supiera conducirse, ¿no? Porque Israel era en todas las naciones tenían reyes, emperadores, faraones, y el pueblo de Israel iba a tener su propio rey, que era ¿quién? Elohim, el Eterno. Entonces la constitución del reino, porque si hay un rey, hay un gobierno, ¿sí? Y si hay un gobierno, pues hay unas leyes. Bueno, esas leyes de ese reino donde Adonai es el rey, pues esa constitución es la Torah. Entonces, digamos que esa constitución era la que ya los iba a desligar totalmente de la esclavitud política y psicológica y espiritual que traían de Egipto. Es decir, que ya en Shavuot donde se va a dar una liberación total, ¿sí? Entonces, los sabios del Talmud designan a esta festividad de Shavuot con el nombre de Atzeret. O sea, uno de los nombres con los que conoce esta festividad es Atzeret, que significa conclusión. ¿Conclusión de qué? De la fiesta de Pesach. Algunos lo ligan de que pues hace parte de Pesach. Por eso coloqué aquí Shavuot, liberación total de Israel, porque es aquí en Shavuot donde se va a dar esa liberación total. Ahora, ¿cuáles son los nombres con los que conoce esta fiesta? Uno de ellos es Semán Matan Toratein, o algunos le dicen simplemente Matan Torah, que significa la fecha de la entrega de nuestra Torah, o Matan Torah, entrega de la Torah. Porque las fiestas tienen un significado histórico, ¿sí? Un significado histórico de sucesos que ocurrieron,
pero también se van a conectar con lo profético. Entonces, por ejemplo, en Pesach vimos que tiene un significado histórico por lo que ocurrió en Egipto, pero también está conectado con la profecía porque vemos que Yeshua vino a cumplir con esa fiesta, vino a tener un cumplimiento profético en él. De la misma manera, Shavuot, ¿sí? De acuerdo a lo que nos enseña la tradición, va a tener un cumplimiento histórico ahí. O sea, está conectado con los sucesos que están aconteciendo en ese hecho histórico, pero también luego tiene un aspecto profético que se va a cumplir también con Yeshua. Pero aparte de eso, también tiene un significado agrícola. Con, con Pesach, el tema del Homer, pues tiene que ver con la temporada de primavera, con la primer cosecha que se daba, que era de la cebada, de primer cosecha de cereales, y aquí en este caso en Shavuot va a ser trigo, va a ser trigo. Entonces pero todas dos están conectadas con un tema espiritual también, de hecho, ¿no? Entonces, otro nombre, aquí pues se entrega la Torá, es cuando el Eterno se manifiesta en la montaña, en el monte Sinaí o en el monte Oreb y les va a entregar la Torá, la base de la Constitución, las dos tablas de piedra, ¿sí? Eso es lo que va a ocurrir ahí y eso lo vamos a estudiar más adelante. Vamos a dejarlo ahí. El significado histórico, más adelante en otra clase lo vamos a tocar. Hoy quiero centrarme más en lo que tiene que ver con el significado agrícola, ¿sí? Entonces, Shavuot, ¿de dónde viene el nombre Shavuot? Semanas, significa semanas. ¿De dónde viene ese nombre? Del conteo que se hace de semanas. Se contaron 7 semanas. Entonces, a partir de ahí se le coloca este nombre, semanas. Otro nombre es Atzeret, como lo acabamos de ver. En el Talmud ya los sabios le colocan, porque es una fiesta de conclusión de Pesach. Es decir, se conecta Shavuot como parte de Pesach, por el conteo del Homer. Otro nombre con el cual es llamado es Hakatzir, que significa festividad de la siega. ¿Por qué? Porque aquí se iban a presentar ofrendas. Vemos que cuando se lee uno Levítico 23, que es donde leemos el pasaje base de lo que estamos estudiando, cuando entren a la tierra que yo les daré, entonces van a traer tales y tales ofrendas, ¿sí? Que tenían que ver con frutos de la tierra, aparte de animales, con frutos de la tierra, de acuerdo a cómo se iba dando la cosecha. En este caso aquí iba a ser con el trigo y ya con el frutos de la tierra. Otro nombre con el que se le conoce es Yom HaBikurim, Día de las Primicias, ¿sí? El Omer Reshit era la primer primicia de todas las primicias y esta ya era las primicias no solamente del trigo, sino también ya de frutos de la tierra. Ahora, Shavuot, que significa semanas, aparece ese nombre en Éxodo 34:22, ¿sí? Donde dice, celebrarás para ti la fiesta de las semanas. Esa fiesta de las semanas es Hag Shavuot en hebreo. Hag, fiesta, y Shavuot significa semanas. La de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al terminar el año. Entonces quiero aquí también retomar algo que habíamos hablado cuando vimos el tema del calendario. Y es que hay varios calendarios en la Biblia, ¿sí? Vemos que la gente se pone a pelear, que cuando es el primero del año, eso también lo vimos cuando vimos lo del calendario, pero vemos claramente aquí, en este versículo, de que hay una fiesta, ¿sí? Vimos el tema del Omer Reshit, luego la fiesta de las semanas, que es esta que estamos hablando hoy, de las primicias de la siega del trigo, y luego hay una fiesta de la cosecha al terminar el año, ¿sí? Y entendíamos que hay un calendario civil que sirve para contar los años, el conteo de años, ¿sí? Que por eso estamos en el año 5782, de ahí viene ese conteo, pero hay otro calendario que es el calendario de adoración que tiene que ver con la agricultura y para ser más exactos, tiene que ver con el inicio de las cosechas. ¿Por qué? Porque Dios Elohim para su adoración exigía, pedía ofrendas, ¿sí? De esas cosechas. Y ese calendario, pues, cuando miramos el calendario, pues tendría una duración de 7 meses, porque esta fiesta de la cosecha al terminar el año es en el séptimo mes, en el mes de Tishri Huetanín,
que es Sukkot. Entonces, ¿cómo así? ¿Que terminar el año? Entonces, estamos hablando de un año de ¿cuántos meses? ¿Sí? Tenemos aquí en Nisan, en Aviv, Pesach. Luego aquí en Sivan, a los 50 días, en este mes de Sivan, tenemos Shavuot. Y al terminar el año está Sukkot. O sea que es un año de 7 meses. ¿Por qué? Porque es el calendario de adoración, pero este calendario no se utiliza para contar los años. Claro, Pesach dice ahí que es el principal de los meses del año, porque ahí se empieza a hacer las santas convocaciones y las citas para adorar al Creador. Por eso es el mes principal, ahí arranca el ciclo de fiestas. Pero para contar los años, bueno, ustedes saben que es con el otro calendario que ya existía, que está en la época de Noah y el periodo pues diluviano y prediluviano. Ahora, teniendo ya claro esto, que esto tiene que ver, el calendario de adoración tiene que ver con la agricultura, nos dice aquí la palabra que 3 veces en el año comparecerá todo varón tuyo en presencia del Señor, Adonai Elohim de Israel, porque expulsaré a naciones de delante de ti y ensancharé tu frontera, y nadie codiciará tu tierra, cuando subas para comparecer delante de Adonai tu Elohim 3 veces al año. O sea, el Eterno iba a garantizar de que si el pueblo, los que estaban obligados eran los varones a subir 3 veces en el año, a presentarse en Jerusalén, en el templo, y llevar ofrendas. Y el Eterno, pues obviamente ellos iban a venir de otros lados. Había unos metros o millas a la redonda donde los que vivían ahí en ese rango estaban obligados a peregrinar a la fiesta, ¿sí? A subir a Jerusalén. Y el Eterno les prometía, porque claro, todos los hombres iban, digamos que quedaban desguarnecidos todos esos pueblos. El Eterno les promete que si ellos suben, Él se va a encargar de que ningún otro pueblo vaya a aprovechar esa situación para, para hacer cosas malas en sus territorios. Lo vemos aquí pues en lo que está expresando el texto. Ahora, estas 3 peregrinaciones en hebreo es lo que se conoce como Shalosh Regalim. Precisamente Shalosh Regalim es lo que se traduce como 3 peregrinaciones. Shalosh, 3, Regalim, peregrinaciones, pasos. Tenían ellos que caminar hacia Jerusalén, hacia el templo. 3 peregrinaciones al año celebrarás para mí. Observarás la celebración de los hacimos y estas son las fiestas. La celebración de los hacimos, o sea, los panes sin levadura. 7 días comerás panes sin levadura, como te ordené, en el tiempo señalado, en el mes de Abid, porque en él saliste de Egipto. No os presentaréis ante mí vacíos, o sea, que hay que llevar ofrendas. También observarás la solemnidad de la siega, Hat HaKatzir, que esta se refiere a Shavuot, ¿sí? La fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores, de aquello que hubieras sembrado en el campo, y la solemnidad de la cosecha al final del año, Sukkot. Esas 3 son fiestas. Las demás son citas o tiempos señalados, pero no son fiestas. Solamente las fiestas son estas 3. Dice, cuando hayas cosechado el producto de tus labores del campo, 3 veces al año, todos tus varones comparecerán ante la presencia del Señor. Entonces vemos que es un mandamiento para los varones, pero obviamente ellos subían casi siempre con sus familias. De hecho, vemos en un texto en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, cuando Yeshua sube con sus padres en Pesach, ¿no? Que recuerden que ellos se devolvieron y que no encontraban a Yeshua y se devolvieron y él estaba en el templo hablando con los maestros de la ley. Entonces, normalmente ellos subían con sus familias. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Adonai tu Elohim. ¿A dónde tenían que ir? A Jerusalén, al templo, y tenían que llevar ofrendas, ofrendas que el Eterno había establecido, de la siega. Entonces tenían que ir al templo. ¿Qué vemos en el primer siglo? Y digamos que aquí vamos llegando a lo que quería hablar el día de hoy, aquí vamos terminando la introducción. En el siglo I, pues estaba el templo. En el siglo I se celebraba esa fiesta. Y esa fiesta, recuerden que el Brit Hadashah pues, fue escrito en griego, tenemos una traducción griega,
Y ahí también va a tomar un nombre esta fiesta, a partir del griego, del término griego. En Hechos 2:1 tenemos este texto que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿sí? Pentecostés o Pentecoste en griego, que haciendo alusión al 50º día. Pentecostés hace referencia al 50º día, o sea, al día 50 del conteo, que es donde se hacía esta santa convocación. Entonces, este es otro nombre para la fiesta, Pentecostés, y es el que encontramos en el Nuevo Testamento. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Por qué estaban todos unánimes juntos? Porque el Eterno dijo que tenían que subir a Jerusalén. Por eso estaban todos ahí. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y ahí me quiero detener porque normalmente la tradición de los campamentos cristianos, sea católicos o sean cristianos, nos han dicho que estos sucesos ocurrieron en el aposento alto, ¿sí? Entonces yo quiero mostrarles a ustedes, aquí vamos a ir al capítulo 1, que seguramente no era el aposento alto, ¿sí? Después de que Yeshua resucitó, ellos se reunieron en el aposento alto. Aquí lo vemos vamos a leer Hechos 1, del 12 al 13, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Yeshua, y con sus hermanos. Ellos se reunieron en el aposento alto donde residían algunos de ellos. Cuando nosotros vamos al idioma al que fue escrito, que fue el griego, y miramos cuál es la palabra que aparece ahí para la palabra aposento, miren aquí está, la palabra aposento, en griego es la palabra huperom, ¿sí? Y si nos vamos al diccionario, vamos a darle aquí para que miremos el diccionario, ¿sí? Esa palabra huperom significa la parte más alta de la casa, las habitaciones o pisos superiores donde las mujeres residían. Una habitación en la parte superior de una casa, a veces construida sobre la azotea de la casa, a donde los orientales solían retirarse para cenar, meditar y orar. Eso era un aposento alto. Recuerden que pues en esa época las casas eran pequeñas, ¿no? No eran tan grandes. Ahora, aquí pues en otro diccionario, en el diccionario Strong, nos muestra lo mismo, la parte más alta de una casa, como en un tercer piso, una sala de un piso alto. ¿Listo? Ahora, yo quiero que miremos y lo comparemos con el versículo que acabamos de leer ahorita en Hechos capítulo 2, porque la tradición cristiana o católica lo ha tomado como que ellos estaban en ese aposento alto cuando fue en el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Rúa, ¿sí? Cuando dice aquí que ellos estaban en Pentecostés, estaban todos y vino un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. O sea, miren que aquí no dice aposento alto, sino toda la casa. Hay que partir del hecho de que esta expresión, la casa, también es una expresión que se designa al templo, ¿sí? La casa. Yo quiero que lo miremos desde el mismo texto griego y hagamos el mismo ejercicio, ¿sí? Aquí donde aparece la palabra casa, la casa, aparece es una palabra diferente, ¿sí? Aparece la palabra oikos. Y esa palabra oikos, ¿qué significa? Bueno, se puede traducir como una casa habitada, hogar, cualquier edificio que sea de un palacio, la casa de Dios, el tabernáculo, cualquier morada, ¿sí? Entonces, mire, aquí nos habla de un palacio o la casa de Dios, el tabernáculo. Si nos vamos al Strong, mire lo que nos dice. Morada, ¿sí? Familia, casa, templo, ¿sí? Se está refiriendo al templo. Si nosotros nos vamos al diccionario Vine, mire lo que nos va a decir. Nos va a decir lo mismo. Familia, traducido, casa, véase, templo, ¿sí? Acá nos habla, mire, templo, nos habla de santuario,
o sea, refiriéndose a la casa del Eterno. Es decir, que cuando nosotros leemos esos textos de Hechos 2, y yo sé que aquí la mayoría ha leído todo Hechos 2, habla de que habían muchas personas, había miles, que ese día se convirtieron en 3.000 personas. El punto es, ¿ustedes creen que 3.000 personas caben en un aposento alto en el primer siglo en Jerusalén? Claramente no caben. En el único lugar donde podrían caber todo ese poco de personas sería en el templo. En el templo es el único lugar donde cabrían. Entonces, la mayoría de nosotros hemos entendido, también por lo que vamos a ver ahorita, el contexto de la fiesta, que subían miles de personas. Cuando vimos el tema de Pesach, vimos que hubo una época en que, de acuerdo al relato de Flavio Josefo, que se especula que se pudieron incluso hasta a dar un alargue de 2 días para hacer los sacrificios, porque habían tantas personas y tantos animales para sacrificar que en ese rango horario donde hacían esos sacrificios no iba a alcanzar a hacerse todos los sacrificios para toda la gente. Entonces subían miles de personas y esas miles de personas subían a Jerusalén al templo. Y los discípulos estaban en Jerusalén y estaban juntos en el día de Pentecostés, en la fiesta de Shavuot. Y ahora ya quiero que vayamos ahí. Vamos a abrirlo acá otra vez. Ahora les recuerdo que esto es para los nuevos, esto no es una predicación, esto es un estudio y vamos a ir poco a poco profundizando en todo esto. Vemos que el mismo apóstol Pablo, recuerden que Pablo no caminó con Yehoshua. Pablo, alrededor de 9 años después, fue que se le apareció Yeshua resucitado, pero él no caminó con él, ¿sí? La tradición cristiana o católica nos ha dicho que Yeshua vino a abolir los mandamientos o que abolió todo el tema del templo, los sacrificios. Pero resulta que ahorita vamos a ver que en el templo pues se hacían sacrificios porque Dios había pedido y que los apóstoles y el mismo Pablo participaba de ello. Mire lo que dice aquí en Hechos 20:16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. O sea, él quería peregrinar, y si iba a peregrinar, ya vamos a ver qué ocurría en el templo. Ellos subían y dice lo que leímos ahorita, que no te presentarás con las manos vacías. Había que llevar ofrendas y muchas veces eran animales que iban a ser sacrificados. Y el mismo Pablo participó de ello. El punto es que todo giraba en torno a ¿dónde? A la casa, al templo, donde se iba a hacer iba a ser el foco central de la fiesta. Por eso quiero que empecemos viendo, y aquí se termina la introducción, y vamos a empezar con el tema en sí. Por eso quería detenerme en este punto. ¿Cómo se celebraba Shavuot en el templo? ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Por lo mismo que les estoy diciendo. Se nos ha dicho que murió Yeshua y que ya no más sacrificios, ya nada de esto, y resulta que nos vamos a encontrar que los apóstoles y los discípulos creyentes en Yeshua, después de que él murió, seguían yendo al templo, donde se hacían sacrificios, iban a orar, iban a celebrar las fiestas, donde parte de las fiestas eran sacrificios y sacrificios de expiación también. Entonces, esto nos pone a, a reflexionar, ¿no? A reflexionar sobre este tema. Voy a basarme en la Mishnah que tengo aquí y en un libro que yo les he mostrado a ustedes, que me olvidó sacarlo aquí, lo tengo allá, que es el libro del Templo de Alfred Edersheim. Voy a basarme en estos 2 libros para empezar a describirles cómo era este día en Jerusalén, el día de Shavuot, en ese día 50, ¿sí? Vamos a tomarnos unos minutos, ya sé que no vamos a alcanzar, vamos a ver un pedacito y la próxima clase pues lo retomamos. Entonces, basado en ese libro de El Templo de Alfred Edersheim, la mayoría nos vamos a basar en este libro que nos describe esto. Algunos aspectos vamos a leer también de la Mishnah para darnos un panorama más amplio, y les voy a invitar para que ustedes abran también su imaginación y se empiecen a imaginar
todo lo que vamos a ir relatando aquí, les voy a ir contando. Dice, la asistencia a la fiesta de Shavuot era de miles de peregrinos judíos y prosélitos de diferentes naciones. ¿De dónde podemos sustentar eso? Bueno, de Hechos capítulo 2, del 5 al 11 y del versículo 41. No me voy a detener a leer Hechos 2, porque eso va a ser tema de estudio cuando veamos el tema de Matán Torah, la entrega de la Torah, lo vamos a contrastar con el hecho histórico de la entrega de la Torah y el derramamiento del Ruach, ¿sí? Que va a ser el cumplimiento profético, lo vamos a ir desarrollando. Entonces no lo vamos a leer ahora, pero pues ahí que nos muestra, parafraseando lo que dice el libro de Hechos, pues que habían miles de personas de diferentes naciones. Y de hecho cuando se manifiesta el Ruach HaKodesh, que empiezan a hablar en diferentes lenguas, nos da una lista que hablaban en diferentes idiomas de diferentes nacionalidades. Y nos dice adicional a eso el texto que ese día se convirtieron alrededor de 3.000 personas, ¿sí? Entonces, había gente de todos lados. Prosélitos, ¿qué es un prosélito? Ya lo hemos visto, son personas que están en un proceso de conversión, en este caso, al judaísmo del primer siglo. Lo único que les hacía falta era la circuncisión, pero estaban en un proceso de conversión, es decir, ellos ya estaban guardando Torah, guardando mandamientos, ya estaban convertidos. Entonces, digamos que ya habían dejado de ser gentiles. Y otro libro que nos sustenta esto es el libro de Josefo, Antigüedad de los Judíos, también lo tengo por allá. En el libro 14, en el punto 13, párrafo 4. Y en ese mismo libro, en el libro 16, en la sección 10.2, ahí nos habla de que había una grande concurrencia. Normalmente, recuerden que la palabra Hagag, que se traduce como fiesta, también significa como círculo. Y las fiestas era un ciclo, un círculo. Si usted celebraba Pesach, debía celebrar Shavuot y celebraba Sukkot. Si usted no celebraba Pesach, no podía celebrar Shavuot. Entonces, cuando Yeshua muere en Pesach, estaban todos los discípulos. Por lo tanto, ellos tenían que seguir con el círculo, ¿sí? Con el ciclo y celebrar Shavuot también. Por eso ellos estaban ahí. Por eso Yeshua les dice, quédense en Jerusalén, ¿sí? Recibiréis poder, esperando precisamente a tener un cumplimiento profético aquí. Ahora, un día antes de la fiesta, entraban los grupos de peregrinos en la santa ciudad y ya se había hecho casi toda la siega por todo el país. O sea, se había hecho casi toda la siega, pero vamos a ver de que muchas veces pues no se había hecho toda totalmente, porque había un espacio para poder llevar todas las primicias también de los frutos de la tierra. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, de la Mishnah. Recuerden que la Mishnah, que normalmente decimos que es la ley oral, pues esto está basado en el Sanedrín, que era el tribunal de justicia de aquel entonces y establecía cómo se hacían las cosas, ¿sí? ¿Qué nos dice ahí? Y bueno, es el texto como referencia que nos da un poco de contexto de cómo era que se podían hacer estas cosas, ¿no? Por eso lo tenemos aquí como una referencia. No como palabra de Dios, sino como una referencia histórica. Dice, la tradición restringía las primicias a las 7 especies: trigo, cebada, uvas, higos, granadas, aceite, miel de dátiles, a estos 7 frutos. Dice, las primicias no se pueden traer antes de la fiesta de las semanas. Es decir, había un tiempo establecido, una fecha señalada por el Creador donde se debían llevar esas primicias. ¿Y eso cuándo se debía llevar? Cuando Dios estableció, se contaban los 50 días después de la presentación del Homer y ese día, a partir de ahí, es que se podían presentar esas primicias. ¿De dónde sacan ellos de que solamente las 7 especias son trigo, cebada y estas que estamos leyendo aquí? De Deuteronomio capítulo 8, versículo del 7 al 8. Entonces sí vamos a leerlo. Hagámoslo acá. Deuteronomio. Bueno, escuchemos una voz, Gloria. Leamos aquí estos 2 versículos, por favor. Dice, porque Yahweh se introduce en la buena tierra, tierra de arroyo, de aguas,
de Ok. fuentes, de Dame un fuentes, segundito, Gloria. ¿Listo? Léelo ahí. sí, El voy a 7. hacer- dice, porque Yahweh tu Elohim te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Exacto. Entonces, de ahí, de este versículo, es donde los rabinos, los sabios, van a legislar de que, pues, solamente estas 7 especies, porque fue lo que lo que Elohim prometió, ¿no? Entonces, de ahí lo sacan. Ahora, dice, desde la fiesta de las semanas hasta la fiesta de los tabernáculos, las pueden traer y hacer la recitación. Eso está en Bicurín, en la Misná, en el Tratado Bicurín, capítulo 1, el párrafo 6. Lo mismo que el otro está pues también en el mismo capítulo, pero en el 3 dicen ellos que había plazo. Claro, porque pues digamos que se iban dando las primicias y ellos las iban recogiendo y tenían hasta tabernáculos para traer las primicias. O sea que ese día se llevaban las que tuvieran, pero había plazo todo este tiempo para llevarlas. Dice, lo del tema de la recitación lo vamos a ver ahorita más adelantico y ahí vamos a leer este pasaje de Deuteronomio 26, 5 al 10. Dice, sonaban las trompetas de los sacerdotes desde el monte del templo en la noche, anunciando el comienzo de la fiesta. En la primera vigilia de la noche se limpiaba el gran altar e inmediatamente después de medianoche se abrían los portones del templo porque antes del sacrificio de la mañana, los sacerdotes tenían que examinar todas las ofrendas para el holocausto y paces que el pueblo quisiera traer a la fiesta. Entonces recordemos que eso eran miles. Mire que en el Evangelio nos muestra que 3.000 se convirtieron ese día de diferentes naciones, o sea, venía muchísima gente y esa gente venía, del Eterno dice que no vengan con las manos vacías. Entonces había que hacer una cantidad de sacrificios que ahora vamos a ver que el Eterno estableció y aparte de eso todas las ofrendas voluntarias que el pueblo iba a traer. O sea que eso era, el trabajo era dispendioso para los sacerdotes. Por eso mire que a la medianoche, por la noche, ellos ya estaban trabajando. Era un arduo trabajo, estaban revisando, examinando todas las ofrendas y todo lo que el pueblo iba a traer o lo que ya habían traído para el sacrificio del día de la fiesta. Ahora, el anuncio de que el resplandor de la mañana se extendía a Hebrón ponía fin a todos los preparativos, dando señal para el sacrificio matutino normativo. Entonces, a lo que ya amanecía, se, se paraba con los preparativos y ya se disponían para hacer el sacrificio matutino. Recuerden que en el templo, y esto lo hemos visto y lo hemos leído claramente, pues había unos sacrificios que se debían hacer sí o sí todos los días, que era el sacrificio matutino y el sacrificio vespertino, donde se sacrificaba un cordero en la mañana y un cordero en la tarde, alrededor de las 9 de la mañana el matutino y alrededor de las 3 de la tarde el vespertino. Después de esto, de estos preparativos y del sacrificio matutino que se hacía, entonces se traían las ofrendas Musaf. Esas ofrendas Musaf son las que Dios va a pedir para la fiesta, ¿sí? Todas las fiestas, las santas convocaciones, se hacen unos sacrificios específicos que el Eterno estableció. Este contexto de todos estos sacrificios era el contexto de los apóstoles cuando leemos Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos en el templo. Todos los discípulos estaban ahí. Y por eso quería exponerles esto de lo que estaba ocurriendo en el templo, porque ellos estaban, es parte del contexto que pues digamos que ahí no nos lo dice, pero evidentemente todo esto estaba ocurriendo ahí en presencia de ellos. Y todos los hechos que van a acontecer es en medio de todo esto que está ocurriendo aquí. Y es donde yo quería que reflexionáramos con eso, que con la tradición que traemos de antes, de lo que nos habían enseñado. Que murió Yeshua y ya no hay sacrificios, no hay nada, y nos basamos en unos textos ahí que tal vez no se han entendido. Eso es para que reflexionemos. Ellos estaban ahí.
en todo este contexto. Dice el número 28-26 acerca de las ofrendas Musaf. Dice que son las ofrendas Musaf, son las ofrendas del día de la fiesta. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda, o sea, el día de Bikurín, cuando presentéis la ofrenda nueva a Adonai en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, y ofreceréis en holocausto, en olor grato a Adonai, 2 becerros de la vacada, ¿sí? Un carnero, 7 corderos de un año, y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos, 1 décima. Dice, y un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. ¿Sí? Los ofreceréis, además del holocausto continuo, con sus ofrendas y sus libaciones serán sin defecto. Es decir, deben ofrecer esto, además de el holocausto continuo, que son estos del matutino y el vespertino. Entonces, mire ya cuántos sacrificios se llevaban ahí en esa jornada. Ese sacrificio de las ofrendas Musaf es entre las 11:30 de la mañana y la 1:30, ¿sí? Donde hacían estos sacrificios. Dice primero la ofrenda por el pecado, es decir, el macho cabrío, con la imposición de manos, confesión de pecado y rociamiento de la sangre, similarmente los holocaustos con sus oblaciones. Sus oblaciones, pues todo lo que dice aquí de harina, amasada, todo lo vegetal. Los levitas cantaban el Jalel, ¿sí? Recuerden que los levitas estaban ubicados en los escalones para subir al altar, al atrio de los sacerdotes, y ellos ahí estaban cantando el Salmo 30 en ese momento. ¿Cuál es el Salmo 30? Bueno, vamos a leerlo aquí para que... Es un salmo que tiene que ver con Hanukkah, con la dedicación del templo, perdón. Dice el Salmo 30. Vamos a buscarlo acá. Salmo 30. Esto es lo que estaban cantando ahí. Dice, salmo cantado en la dedicación. Esta palabra aquí, la dedicación, es Hanukkah, dedicación de la casa. Salmo de David. Te glorificaré, oh Adonai, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Adonai, Elohim mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Adonai, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Adonai vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Porque en un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Y por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Adonai, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Adonai, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Adonai, y ten misericordia de mí. Adonai, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Adonai, Elohim mío, te alabaré para siempre. Entonces, en medio de todo esto, en medio de todo lo que estamos viendo, lo que está aconteciendo, estaban los levitas, los cantores de los levitas, estaban cantando estos salmos, además de los cánticos que se entonaban en las fiestas, los salmos del 13 al 18, del 20 al 34. Todo esto se estaba desarrollando en medio de todo esto que está aconteciendo, ¿sí? Que recordemos que ahí estaban los discípulos, ¿sí? Entonces, los levitas cantaban el Jalel, el Salmo 30, acompañado de la música de una sola flauta, mientras el pueblo o bien repetía o respondía como en la tarde del sacrificio de Pesaj. Bueno, yo creo que vamos a irlo dejando hasta aquí, porque aquí pues ya vamos a empezar a leer unos relatos de la Mishnah de cómo era que se traían esas ofrendas de primicias, ¿sí? Por eso les decía que hoy nos íbamos a centrar en lo que tenía que ver con el templo y la parte agrícola. Y ya entendiendo esto y entendiendo el contexto en el que estaban los discípulos, pues ya vamos ya después a entender cuando veamos
el contraste del Brit Hadashah y la Torah, pues vamos a tener una comprensión más amplia de todo lo que aconteció y ocurrió. Así que, mis amados, vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a orar y vamos a darle gracias a Hashem por este tiempo. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, por tu dabar, por tu Torá, porque ella nos santifica, ella nos edifica, ella nos hace renacer, nos convierte el alma, nos permitió venir a este punto, conocer de tu Hijo Yehoshua, nos muestra el camino, nos enseña a discernir el bien del mal. Gracias, Padre, porque nos permite estar en esta mañana de Shabbat, exaltando tu nombre, disponiendo nuestro corazón y nuestra mente para ampliar nuestro conocimiento, para que no seamos manipulados, Padre. Sabes que siempre que nos educamos, pues digamos que va a ser más difícil manipularnos, Padre. Y tú nos mandaste a eso. Tu palabra nos dice que a nuestra fe añadir virtud y a nuestra virtud conocimiento. ¿Sí? Tu Mesías nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre del error, de la confusión, de la manipulación, del engaño, Padre. Así que por eso, siendo parte de tu pueblo, somos el pueblo del libro del pacto, del Sefer Habrit, como dice tu Torah en Éxodo, ¿sí? Estamos con Mashiach, que nos ha permitido ser parte de tu pueblo, y por eso estudiamos tu Torah, que son los mandamientos del reino al que pertenecemos, al reino de Elohim, Padre. Así que te alabamos y te exaltamos y te pedimos que este resto de Shabbat siga siendo edificación para nuestras vidas y podamos seguir creciendo con las demás enseñanzas que vamos a compartir con otros hermanos. Padre, te lo pedimos en el nombre y por los méritos de tu Hijo Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Muy bien.